Estamos aquí de nuevo con Itzel Casillas en Miscelánea Pedagógica y hoy traemos un tema bien interesante que se llama la educación no formal, porque es un proceso que lo hacemos hasta de manera inconsciente, ¿no? Y siempre nos estamos formando más allá de la escuela y este tema nos parece de lo más relevante. ¿De qué va esto, Itzel? Bien, Lore. Fíjate que a lo largo del trabajo con la educación, al ser esta tan amplia, ha habido una serie de distinciones, ¿no?, de la misma o intentos de clasificarla. Entonces, en relación con ciertos sujetos por grupos de edad, etcétera, se han incorporado una serie de adjetivos a la propia educación. Entonces, tenemos la educación infantil, la educación para adultos mayores, o en función de la temática, pues educación religiosa, educación moral o educación química, en fin, ¿no?, en función de todos estos elementos. Lo que va a pasar hacia los años 70 es que la UNESCO le va a pedir a Philip Combs, un economista, que realice un estudio del estado de la educación a grandes rasgos, ¿no?, en el mundo. Entonces, publica un libro que se llama La crisis mundial de la educación y de una manera muy... Un economista. Sí. Digo. Entonces, bueno, ya te puedes imaginar el tipo de aproximación, ¿no?, a la educación. Pero entonces en este texto empieza a utilizar de manera indiscriminada educación formal, educación informal y la educación no formal como casi sinónimo de educación informal. Pero lo que empieza a pasar es que se empieza a utilizar tanto este término que llega el momento en que prácticamente se ve exigido a plantear las diferencias entre la educación formal, la educación informal y la educación no formal. La educación formal la vamos a entender como toda aquella que tiene que ver con los niveles jerárquicos y sistemáticos de la educación institucionalizada, escolarizada de los sistemas educativos nacionales. Entonces, toda aquella educación que conduce específicamente a la adquisición de un nivel educativo y que permite llegar hacia una titulación o la obtención de un grado académico es la educación formal, ¿no?, que está regulada y demás. En el caso de la educación informal, es la educación de todos aquellos procesos que de una manera espontánea, muy libre, que si bien tiene objetivos, estos nunca van a ser explícitos, pues entonces esta educación tiene que ver con los procesos en la familia, con los amigos, etc. En el caso de la educación no formal, va de alguna manera a distinguirse siempre por estos dos polos, ¿no? La que es muy espontánea, que si bien, insisto, tiene objetivos, siempre van a ser implícitos, nunca se van a poner sobre la mesa, y la otra que va a ser completamente sistemática y regulada. La educación no formal sí va a tener objetivos explícitos, ¿sí?, pero no te va a conducir a la adquisición de esos grados y de esos títulos. Entonces puede asumir una serie de condiciones de alguna manera para apoyar la educación formal, pero que no propiamente va a conducirte a esto, ¿no?, a esa adquisición de títulos y grados. La educación no formal entonces es muy amplia, porque podemos encontrar dentro de la educación no formal desde los cursos de idiomas, por ejemplo, ¿sí?, desde todos los programas de capacitación, la educación continua, ¿no?, la educación continua, todo lo que se llamaba extraescolar, por ejemplo, todas lo llamado escuela para padres, por ejemplo. Este es muy importante porque se da dentro de la escuela, y a veces pareciera que dicen, toda la formal es la que se da dentro de la escuela, ¿no?, y la no formal es todo lo que está fuera de la escuela, pero esto tampoco es cierto, porque dentro de la escuela, ¿no?, prácticamente conviven estas tres, ¿no? Hay informal, por supuesto, en la relación con los maestros, en relación con los propios compañeros, y hay educación no formal porque no todo lo que se realiza ahí te conduce directamente a tener el certificado del nivel, ¿no? Aquí es, digamos, es en el proceso donde más tiempo pasamos sin darnos cuenta. Así es. Aunque también yo diría que en lo informal, ¿no? Sí, por también supuesto. La informal informal más tiempo pasamos. Claro, la informal siempre va a ser la más abarcativa, digamos. Estamos en ese proceso de manera continua. La no formal tiene sus espacios, escenarios, pero de alguna manera también es muy amplia, ¿no? Y sí tiene objetivos, por diferencia de la informal. Así pues Itzel, muchas gracias por ir aclarándonos estos conceptos. Con mucho gusto.